¿Es la realidad una ilusión? Han pasado más de 20 años desde que Matrix popularizó esta idea. En un mundo posapocalíptico, una raza de máquinas ha capturado a la mayor parte de la humanidad y ha aprisionado sus mentes dentro de una realidad artificial conocida como Matrix, con el objetivo de usar el calor corporal y la energía electroquímica de los humanos como fuente de energía. En la película, los humanos que llevaban a cabo su vida cotidiana no se daban cuenta de que en realidad estaban viviendo en una simulación, porque un cable conectado a sus neocortezas transmitía señales a sus cerebros. Suena fantástico, pero hay ciertos científicos y filósofos que creen que Matrix plantea algunas preguntas serias sobre si realmente estamos viviendo en una simulación. Nuestro universo parece estar ajustado para la vida inteligente. Esto se conoce como el principio antrópico. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad, la velocidad de la luz, la carga eléctrica de las partículas, la masa de los átomos, etc. Estas propiedades se conocen como constantes de la naturaleza o constantes fundamentales. No habría más que modificar un poco sus valores o las leyes de la física y la vida, tal y como la conocemos, desaparecería al instante o incluso nunca habría tenido lugar. La justificación de este aparente ajuste sigue siendo un misterio. Una de las hipótesis más exóticas y radicales es la de que nuestro universo es una simulación ejecutada por una computadora, con alguien o algo ajustando los parámetros. La idea de que la realidad es una ilusión no es nueva y ha sido tratada por diversas tradiciones filosóficas y religiosas a lo largo de la historia. Platón ya reflexionaba sobre la naturaleza de la realidad. Su famosa alegoría de la caverna proponía que nuestra realidad percibida podría no ser más que sombras proyectadas en una pared, una ilustración metafórica de que podríamos ser ajenos a la verdadera naturaleza de la existencia. Platón sugirió que nuestros sentidos podrían ser falibles, lo que nos llevaría a aceptar las ilusiones como realidad, un concepto no muy alejado de las premisas de la teoría de la simulación. ¿Podría haber un mundo que pudiésemos experimentar que no estuviese hecho de materia como creemos percibir, sino de datos abstractos? La respuesta es seguramente sí. De hecho, los humanos vivimos mundos mentales autogenerados durante 1 o 2 horas cada día, cuando soñamos durante la fase REM del sueño. Los objetos que vemos en los sueños son solo patrones de excitación eléctrica en nuestros cerebros. De manera análoga, la realidad virtual nos sintoniza con flujos de datos que percibimos como objetos. En 1989, el reputado físico John Wheeler propuso una idea muy interesante sobre la naturaleza del universo. Según Wheeler, el universo es fundamentalmente matemático y puede ser visto como emergente de la información. En otras palabras, la realidad física que percibimos es el resultado de la información que se procesa y se organiza de cierta manera. Esta idea se basa en la noción de que la información es un concepto más fundamental que la materia o la energía y que puede ser descrita o manipulada mediante las leyes de la física y la matemática. La teoría de la simulación se basa en esta idea y no va un paso más allá, sino una zancada. Sugiere que nuestro universo podría ser una simulación ejecutada por una computadora, que utiliza bits de información para crear y recrear la realidad que percibimos. Debería llegar un punto en el que la tecnología de una civilización avanzada fuese tan sofisticada que las simulaciones fueran indistinguibles de la realidad y los participantes no fueran conscientes de que están en una simulación. En otras palabras, nuestro universo podría ser un programa informático y nosotros seríamos parte de él, criaturas virtuales de un inmenso videojuego. ¿Pero existe alguna evidencia empírica que apoye esta hipótesis tan extravagante? Según Melvin Bobson, profesor de física de la Universidad de Portsmouth, en el Reino Unido sí. Cualquier mundo de realidad virtual se digitaliza o pixela hasta un tamaño mínimo que no se puede subdividir más, los bits. Esta idea parece imitar nuestra realidad según la teoría de la mecánica cuántica que gobierna el mundo de los átomos y las partículas. La mecánica cuántica afirma que hay una unidad elemental y discreta de energía, longitud y tiempo. Del mismo modo, las partículas elementales que constituyen toda la materia visible del universo son las unidades más pequeñas de materia. En pocas palabras, nuestro mundo está pixelado. Esto habría que matizarlo. Es potencialmente posible que el universo esté formado por píxeles, pero el conocimiento científico actual no puede comprobarlo experimentalmente. Se espera que la longitud de Planck, del orden de 10 a la menos 35 metros, sea la distancia medible más corta. A tales escalas se necesita una teoría aún no descubierta, una teoría cuántica de la gravedad, que combine la relatividad general y la mecánica cuántica para describir las leyes de la física. De momento, la teoría de la relatividad de Einstein es la mejor teoría que explica la naturaleza del espacio y el tiempo, y en ella ambos son continuos, es decir, no toman valores discretos, no hay ni una longitud ni un intervalo de tiempo mínimos. En otras palabras, no están pixelados, aunque en esos órdenes de magnitud se intuye que la teoría no es válida. Otra evidencia que apoyaría la hipótesis es que en nuestro universo existe un límite máximo de velocidad que nada puede superar, la velocidad de la luz.
Esta limitación tendría su justificación en el límite de velocidad del procesador o de potencia de procesamiento en una realidad virtual. Las leyes de la física que gobiernan todo en el universo también se asemejan a las líneas de código de computadora que seguiría una simulación en la ejecución del programa. Las ecuaciones matemáticas, los números y los patrones geométricos están presentes en todas partes. El mundo parece ser completamente matemático. Bobson justifica también algunas propiedades cuánticas en el contexto de una simulación informática. La superposición cuántica es un principio fundamental de la mecánica cuántica que dice que un sistema físico, por ejemplo una partícula como un electrón, existe en todos sus estados teóricos posibles a la vez y de manera simultánea. Por ejemplo, su posición puede ser descrita por una función de onda que asigna una probabilidad a cada punto del espacio. Esto significa que el electrón no tiene una posición definida hasta que se mide, sino que se encuentra en una combinación de todas las posiciones posibles. Al medir la posición del electrón se produce el colapso de la función de onda y el electrón se localiza en una posición concreta. Este proceso es aleatorio y no se puede predecir con certeza el resultado de la medida. Es decir, las partículas en estados determinados como ubicaciones específicas no parecen existir a menos que se observen o midan. Análogamente, en un videojuego el mundo virtual no está completamente dibujado, sino que solo se muestran en tiempo real los detalles que el jugador puede ver en cada momento. Por ejemplo, si el jugador recorre un desierto, solo se renderizan los píxeles necesarios para representar los objetos que hay dentro de él y no los que hay fuera. No se representa gráficamente todo el universo del videojuego, sino tan solo los píxeles necesarios a medida que el protagonista va interaccionando con ellos. No disponemos de una píldora roja que nos haga pasar al otro lado de la pantalla como en Matrix, pero Bobson propone un experimento que se podría realizar desde dentro de la hipotética simulación para demostrar o refutar su existencia. Es razonable suponer que un universo simulado contendría una gran cantidad de bits de información en todas partes a nuestro alrededor. Estos bits representarían el código. Por lo tanto, la detección de estos bits de información probaría la hipótesis de la simulación, según él. La teoría de la relatividad especial de Einstein nos trajo una de las ecuaciones más famosas de la ciencia y demostró que la energía y la masa son equivalentes. Por ejemplo, en una bomba atómica, una parte de la masa de los átomos se transforma en una explosión de energía muy potente. Un ejemplo del proceso inverso, en el que la energía se transforma en masa, es la creación de partículas a partir de fotones de alta energía. Los fotones son partículas de luz que no tienen masa, pero sí energía. A partir de fotones de radiación gamma con suficiente energía, se puede producir un par de partículas con masa, como un electrón y un positrón. El positrón es la partícula de antimateria o antipartícula del electrón, una partícula idéntica al electrón pero con carga eléctrica positiva. Bobson va más allá y propone la idea especulativa de que existe un principio de equivalencia entre información, masa y energía. Sugiere que la masa puede expresarse como energía o información o viceversa. Es decir, establece que los bits de información deben tener una masa muy pequeña, del orden de 10 a la menos 38 kilogramos a temperatura ambiente, unas 10 millones de veces menor que la de un electrón. Propone un experimento que permite la verificación empírica de la conjetura de que las partículas elementales contienen información. El objetivo de la experiencia es borrar la hipotética información que contuviese. Para lograrlo, debe aniquilar las propias partículas implicadas. De esa forma desaparecería también la información contenida. Pero, ¿cómo se pueden aniquilar partículas? La aniquilación de partículas se puede observar en la naturaleza. Por ejemplo, cuando los rayos cósmicos, radiación procedente de nuestra galaxia, interacciona con los átomos de nuestra atmósfera o cuando ciertas sustancias radiactivas emiten positrones. Como curiosidad, los plátanos desprenden positrones. O también se puede provocar artificialmente en los aceleradores de partículas. Básicamente es un proceso en el que una partícula y su antipartícula se encuentran y se transforman en energía u otras partículas. Cuando un electrón y un positrón se aniquilan, se producen dos fotones cuyas energías son conocidas, 511 kiloelectronvoltios. Esto es algo archisabido por la física desde hace muchos años. Estas energías resultan de la conversión de sus masas en energía, como he explicado antes. Bobson predice que se detectarán dos fotones adicionales de baja energía, dos fotones infrarrojos, resultantes del borrado del contenido de información, ya que según él, la información también tiene una masa, por lo tanto, debe transformarse en energía. Aunque la hipótesis parezca muy loca, esto es ciencia. Diseña un experimento para ponerla a prueba. Pero, ¿qué podría motivar a una civilización avanzada a usar simulaciones? Investigación científica, exploración de diferentes escenarios de desastres que podrían amenazar su existencia, o simplemente por entretenimiento como hacemos los humanos también, creando mundos virtuales donde vivir experiencias lúdicas sin las limitaciones de la realidad. Supongamos por un momento que algunos personajes de nuestros videojuegos lograsen alcanzar la consciencia. ¿Qué pensarían de la vida que llevan? Probablemente querrían tener algo más que una conversación con el programador de la simulación.
¿Te resulta familiar este sentimiento? Antes de que le envíes un correo electrónico al administrador del universo, podríamos plantearnos algunos serios interrogantes. ¿Está el universo diseñado para albergar vida o la vida se adapta a las condiciones del universo? Simular la complejidad y la diversidad del universo requeriría una cantidad enorme de información y de energía. ¿Qué tamaño debería tener el procesador de la computadora? ¿Miles? ¿Cientos de miles de kilómetros? La especulación de la simulación no explica cómo funciona nuestro universo. Lo que hace es trasladar todas las preguntas al simulador. ¿En qué tipo de realidad reside? ¿A qué tipo de física obedece? ¿Qué tipo de inteligencia hay detrás? Si nuestras leyes físicas son simuladas, entonces no sabemos nada acerca de la física del mundo que hace la simulación. El espacio o el tiempo, tal y como los conocemos, podrían no aplicarse tampoco a nuestro simulador. Nunca podremos probar definitivamente que no estamos en una simulación, porque cualquier evidencia que obtuviésemos podría ser en sí misma una evidencia simulada, que nos lleva a un callejón sin salida donde termina la ciencia y empieza la especulación. Lo pertinente no es demostrar que no vivimos en una simulación, es lo contrario. Afirmaciones extraordinarias deben estar respaldadas por pruebas sólidas y convincentes. Aún así, la hipótesis de la simulación plantea preguntas interesantes sobre la realidad, la conciencia y la naturaleza de la existencia.